Muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista en Foro Jurídico. Hoy tenemos un invitado de lujo, un agente central de cambio para la Universidad Nacional Autónoma de México, a nuestro querido director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Vamos a tratar un tema más que urgente para el debate nacional actual en torno a muy diversas variables de nuestra república, de nuestra universidad y, por supuesto, de nuestra democracia. El objetivo de esta charla es analizar qué ha sido de la Universidad Nacional Autónoma de México a partir de su creación, cómo analizamos sus variables centrales en el presente y qué esperamos de ella en el futuro. Vamos a ver la semblanza del doctor Raúl Contreras reflejada en pantalla para poder dar inicio a esta charla por demás importante, insisto, para la comunidad jurídica, política, cultural, económica de la República. Sean todas y todos bienvenidos. Eh, Raúl Contreras Bustamante, al cabo de casi 7 años de su gestión frente a la Facultad de Derecho, hoy se encuentra en el lugar 26 de las universidades, bueno, de las facultades y escuelas de derecho de todo el mundo, la número 1 en Iberoamérica. Lo he dicho en público y en privado, eso se debe a un gran liderazgo, un compromiso serio, a una identificación con la comunidad estudiantil, con la investigación, con todo el sector universitario. ¿Cuál ha sido la clave para lograr este éxito, querido doctor? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la entrevista, Julio. Bienvenido. La verdad es que el éxito es en convertirte en un director de orquesta que sepa coordinar el ritmo, los tonos, las entradas, la intensidad de la música. Es imposible pensar que alguien por sí solo puede lograr un cambio tan importante. En 2016, cuando yo entré de director, la facultad no estaba ni siquiera entre las primeras 100. Así es. Y a lo largo de estos años hemos venido año con año mejorando nuestra consideración, nuestra clasificación internacional. Y eso se debe a que tenemos un potencial enorme en esta comunidad jurídica de la Facultad de Derecho, que es un privilegio dirigirla, pero que hacía falta compasarla, hacía falta coordinarla y hacía falta una buena dirección. Y creo que el éxito es de la comunidad, porque toda la comunidad es la que ha empujado para que haya este reconocimiento internacional, pero desde luego, pues que tiene que ver también mucho cómo te pares y muevas la batuta. Sin duda alguna, las claves del éxito son muchas y muy diversas. Hoy podemos hablar con un hombre que ha sido un líder universitario con mucha claridad e identidad con su comunidad. Pero también podremos compartir un poco el origen de Raúl Contreras Bustamante. Viene usted del estado hermoso en el sur de Veracruz. Llega a la Ciudad de México y, entiendo, estudia su bachillerato en la Prepa 6. ¿Cómo fue llegar en ese momento a la Ciudad de México? ¿Cómo inicia su vida universitaria para que reconozcamos esta trayectoria también importante del doctor Raúl Contreras Bustamante como universitario joven? Mira, yo soy el prototipo del universitario. Familia llegada de provincia, que presenta su examen de admisión, que ingresa, que tiene una vida universitaria muy intensa. Yo participé en la vida política de la preparatoria 6, luego de aquí de la licenciatura, con un poco de dolores de cabeza. En ese entonces éramos muy inquietos los líderes universitarios. Soy el presidente de mi generación, pero gracias a la universidad soy el primer profesional de la familia. Creo que ese es el gran rol que la universidad ha tenido. Claro. El que va preparando a los jóvenes para que tengan la preparación, las armas, las herramientas para poderse abrir en la vida profesional, para tener un éxito profesional, para ayudar a su familia y también para ser un factor que ayude a que México sea un país mejor. Sin duda alguna, es una clave, es un símbolo de nuestra universidad. Sigue siendo este aparato institucional educativo que transforma la vida de muchas y de muchos a escala nacional. Usted lo ha dicho muy bien, además viene
insisto, del hermoso estado de Veracruz, con este signo distintivo de la Universidad Nacional. ¿Cómo transforma y afecta positivamente la vida de muchos? Doctor, en esta construcción como universitario, usted naturalmente tendrá identidades musicales, artísticas, cinematográficas. ¿Qué tipo de música escucha el doctor Raúl Contreras Bustamante ahora en un momento de mucha intensidad, pero también cuando está un poco más plácido en sus relaciones? La verdad es que me gusta mucho la música. Desde que me levanto, programo Alexa para que me despierte con música, que me ponga música Sí. de Enigma, que es una especie de ópera pop. Escucho Muy música bien. clásica, pero me gusta mucho la música mexicana, la música latina. Escucho a veces algo de inglés, pero siempre prefiero mejor la música en español. No me gusta escuchar música muy anterior, me gusta escuchar lo que va saliendo, pero la música siempre ha estado presente en mi existencia y creo que cuando estudio, siempre Sí, estudio con música clásica que me claro. permite concentrarme y aislarme un poco del mundo. Bueno, un signo también de su jefatura frente a esta gran orquesta que representa la Facultad de Derecho. Y, a ver, doctor, naturalmente ha escrito muchas obras en el mundo jurídico, pero algún texto que lo haya marcado en esta historia, en su construcción personal, o algunos textos que nos quisiera compartir. Bueno, textos jurídicos creo que podríamos mencionar muchos que Sí, nos han marcado mucho. sí. El libro de Karl Lowenstein, de Teoría de la Constitución, es un libro que leo y releo sobre la cratología, pero siempre junto a los libros de derecho, de manera simultánea, siempre leo una novela que me permite también distraerme un poco. Sí, claro. Y me gusta mucho siempre estarme actualizando, pero si hubiera que escoger un par de libros, bueno, pues El amor en tiempos del cólera Muy bien. es un libro que me marcó, siempre lo Maravilloso. cito, y hubo un libro que se llamó Tiempo Mexicano de Carlos Fuentes. Y hay una frase que siempre recuerdo porque Carlos Fuentes decía que iban a Nenecuilco a buscar el lugar donde había sido asesinado Zapata Sí. y que le preguntaron a un campesino cuánto faltaba para llegar a Nenecuilco y el campesino les dijo, si hubieran salido temprano ya hubieran llegado. Y es una frase que a mí me motiva mucho Claro. y procuro empezar el día muy temprano para tratar de andar más rápido y llegar más lejos. Qué maravilla. Además, Carlos Fuentes, distinguido egresado de esta facultad. Bueno, Gabriel García Márquez con esta obra maravillosa, que además les recomendamos mucho su lectura, que también puedo compartirle, doctor, que ha sido de mis novelas favoritas. Y me parece que todas las universitarias, universitarios, tenemos algún referente que nos ha marcado también o que nos ha servido de guía y como sus notas, su obra, también como una hoja de ruta. ¿Alguna universitaria, universitaria que usted considere con este valor para seguir sus pasos, doctor? Bueno, hay universitarios como Jaime Torres Bodet, que fue secretario de Educación 2 veces, que fue dirigente mexicano de la UNESCO, es un universitario Sí. que hay que tener muy cerca. Y en mi época de estudiante, Raúl Cervantes Ahumada. Don Raúl Cervantes Ahumada fue clave para nosotros, para los estudiantes de un posgrado en los años 80, cuando México pasaba por muchas devaluaciones y cuando las familias de clase media no teníamos posibilidades de estudiar en el extranjero. En aquel entonces CONACYT casi no daba becas para ciencias sociales. Y sin embargo, don Raúl Cervantes Ahumada convocó a una pléyade de profesores en este posgrado de la Facultad de Derecho y nos dio la oportunidad de recibir una educación de verdad excepcional con grandes maestros que nos dio la oportunidad de poder obtener un doctorado. Y él era un líder del posgrado y alguien que se convirtió en mi maestro de vida en muchas cosas y que yo recuerdo con mucho cariño. De mis primeras actividades como director fue ponerle un busto ahí en el edificio del posgrado. Sin duda alguna. Y además da en otra de las claves o de los símbolos de la universidad y de esta gran facultad. Nuestros maestros también se convierten, como usted lo ha sido para muchas y muchos de nosotros, en amigos, en aliados, en conductores, en líderes y maestros de vida, que nos han permitido evolucionar, avanzar de manera progresiva
para alcanzar nuestras metas. Y usted al frente de la facultad lo ha demostrado con este gran liderazgo. Doctor, ¿qué ha representado para usted estar al frente de esta hermosa facultad al cabo de ya casi 7 años? De más de 7, De voy a más de cumplir 7, 8. ya va a cumplir 8, ¿cierto? Va a cumplir 8 años. Ha sido el más importante honor que la vida me ha permitido. Te voy a platicar una cosa. Sí. Cuando hice mi examen de admisión al bachillerato, en aquel entonces se mandaban a los estudiantes a presentar los exámenes en todos los campus de Ciudad Universitaria. Y a mí me tocó venir a presentar mi examen de admisión a este edificio en el salón D202 para entrar a la prepa. Sí. Y cuando entré, vi el edificio, vi el letrero que sea Facultad de Derecho, dije, yo de aquí soy. O sea, yo no tuve problemas de orientación vocacional. Desde que entré a la preparatoria yo sabía que iba a venir aquí. Y mira, hoy la vida me ha dado la oportunidad de dirigir esta magnífica institución que me llena de orgullo. Es una gran responsabilidad y he tratado de asumirla con el mayor de los respetos. Y vaya que lo ha hecho, querido doctor. Una pregunta, cuando nosotros pisamos por primera vez esta grandiosa facultad, nos impresionamos por la infraestructura, por lo que representa este impresionante campus, que además es signo y símbolo de la humanidad. En su primera etapa como estudiante de licenciatura, doctor, bueno, es evidente que se ha especializado y ha logrado una obra magnífica en materia constitucional, su especialización en educación, pero ¿cuáles eran sus materias favoritas cuando era estudiante de licenciatura? Pues me gustaba mucho el civil. En un principio tomé muy buenos cursos de civil. Y sin embargo, cuando estudié Derecho Constitucional y cuando empecé a entender para qué servía, porque yo tuve una circunstancia. Yo trabajaba durante toda mi época de estudiante en la Facultad de Derecho. Yo venía a veces a tomar clases de 7 a 9, me iba al departamento del Distrito Federal, trabajaba y salía a las 4 de la tarde y regresaba otra vez a Ciudad Universitaria a tomar clases, las 2 últimas clases. Hoy sería imposible en esta ciudad con el tiempo que nos lleva los traslados a hacer eso. Pero cuando yo me di cuenta la importancia que tenía en la vida práctica estudiar el derecho constitucional, desde ahí creo que mis profesores me enseñaron que esa iba a ser mi vocación. Vaya, bueno, nos cuenta pues, la historia de muchas y muchos de nosotros. Cuando estudiamos la licenciatura, al mismo tiempo teníamos que dividir nuestros espacios y tiempos para trabajar, estudiar, y bueno, nuestro director también lo hizo, y vaya, la relevancia que ha tenido para esta identificación con su comunidad. Doctor, hemos visto a lo largo de estos años una creciente apropiación de su proyecto, pero además una identidad también creciente por parte de estudiantes, de investigadores, de profesores y de trabajadores en esta gran casa de estudios. También es un símbolo de su trabajo y de su liderazgo. ¿Cómo puede calificar esta relación que tiene hoy con la comunidad estudiantil de la facultad? Me ha transformado de una manera tal, Julio, que he sido varias cosas y mi vida ha formado varias etapas. Primero, fui servidor público y me gustaba servidor público. Siempre, tengo 34 años de manera ininterrumpida de venir, a pesar de que tuve importantes responsabilidades públicas. Después me hice doctor en Derecho, me metí de más de tiempo completo a dar clases. Compartí también en mi vida profesional la actividad de ser notario. Pero la vida en estos 7 años me han cambiado. Hoy, si me preguntas cuál es mi actividad, te puedo decir que soy educador. Ya un poco la especialidad en el derecho constitucional, ya lo de notario sigue siendo un gran orgullo, pero creo que mi papel hoy al servicio de la universidad es el de ser educador. Qué maravilla, porque además de ser formalmente el director de la facultad, este compromiso educativo con la comunidad se ha visto reflejado incluso en momentos de crisis internacional como fue la pandemia ocasionada por el COVID-19. La Facultad de Derecho nunca paró, al contrario, utilizó y aprovechó de manera exponencial todas las capacidades digitales con las que hoy cuenta la humanidad y pareciera que ya usted estaba preparado para ese momento, doctor. Cuéntenos, ¿qué sucedió? ¿Cómo lo logró? Bueno,
la universidad tenía ya un desarrollo tecnológico muy importante. Las aulas virtuales ya estaban desarrolladas, pero no se usaban. Claro. Sin embargo, nosotros, entendiendo la responsabilidad de que el 80% de nuestros estudiantes vienen de familias de escasos recursos y tienen que trabajar. Sí. La mayoría de los estudiantes de la facultad trabajan casi como me pasó a mí desde que entran a la facultad. Estábamos creando facilidades para que los estudiantes pudieran llevar materias en el sistema abierto los sábados o en el sistema a distancia. Entonces, cuando nos sorprende la pandemia, ya había 3,000 alumnos que tomaban clases de esta manera híbrida. Y ya había 300 profesores en la facultad de los 1,500 que estaban acostumbrados a dar clase en el sistema presencial y en el sistema a distancia. Entonces, ese digamos, importante número de integrantes de la comunidad fue generando esa atracción para que todos se fueran sumando. Les pedíamos, por ejemplo, a los profesores que estaban dando clase, que subieran al Facebook una fotografía que enseñara que estaban dando clase con su grupo, y empezó a generarse esta contaminación en cadena, en donde todo el mundo no se quería quedar atrás y todo el mundo empezó a hacerlo. Claro. La verdad es que en esos 2 años de pandemia, la facultad subió 20 puntos en el ranking. Fuimos, sin duda, la mejor facultad en toda Latinoamérica en el arranque. Tuvimos un congreso de Derecho Penal Internacional que organizó mi querido y siempre extrañado Carlos Daza, que hoy lleva más de 3,5 millones de vistas. ¡Qué maravilla! Siguen viéndolo. Y eso fue producto de que en ese momento no había muchas opciones, todo el mundo estaba encerrado y fue incluso una especie de distracción para el mundo jurídico el poder disfrutar un congreso internacional que duró una semana completa con grandes exponentes y que estuvo siendo seguido en todo el mundo de habla hispana, pero eso fue gracias al talento y al empuje de la comunidad. Sí, sin duda alguna. Y este avance de los 20 puntos en el ranking internacional de esta consultora británica, la QS, marcan con toda claridad y objetividad este compromiso institucional. ¿Cómo ha sido? Porque, a ver, debo citar, alguna vez tuve la fortuna de saludar al decano de la Facultad de Derecho de la Complutense de Madrid, aquí, reconociéndole usted públicamente que ya lo había superado en el ranking internacional, porque cuando nosotros estudiamos en la facultad siempre volteábamos a Europa, ¿no? A Salamanca, a la Complutense, bueno, a otras tantas. Y en la voz del decano decir que, gracias al doctor Raúl Contreras Bustamante, ya habían sido superados. ¿Cómo es su relación con este mundo de directivos a escala internacional? Porque sé que tiene varios encuentros con ellos. ¿Qué le dicen? ¿Cómo sienten este posicionamiento de la facultad a escala planetaria? Tenemos una relación fraterna, pero siempre competitiva, ¿no? La semana que entra, Ricardo Alonso va a ser sede de la reunión nacional de la Unión Iberoamericana de Universidades, y que se reúne una vez al año los decanos de las facultades de las 5 universidades que somos socios, que es la Complutense, que va a ser ahora quien nos recibe, la de Barcelona, pues, las 2 españolas, la Universidad de Buenos Aires, la de Sao Paulo y la UNAM. Y van las Cortes. Entiendo que va a asistir la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y va Juan Luis González Alcántara a comparecer en esta reunión. Y bueno, no le va a gustar mucho a Ricardo que le llevo más de 50 puntos en estos 2 años, no nada más lo repasamos, sino lo estamos dejando atrás, y está bastante, por eso está muy comprometido con hacer ahora los eventos él, porque ese tipo de eventos ayuda mucho en el ranking internacional. No, sin duda alguna, porque hoy nos debemos sentir muy orgullosas y orgullosos los que formamos parte de esta gran comunidad, porque se lo he escuchado muchas veces a usted, doctor, decir que ya somos la número 1 en Iberoamérica. A ver, eso rompe paradigmas, rompe esquemas, ¿no? Para justamente el perfil de universitarios con las características que usted ha señalado, ya no tienen que ir a Salamanca, o si quieren lo harán, pero digamos, están recibiendo educación en materia jurídica de
primerísimo nivel a escala planetaria. Doctor, para usted y para el país, yo siempre lo he dicho, México no se puede entender sin la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué representa en el presente la universidad a partir de esta gran construcción histórica y qué podemos esperar de ella en el futuro? Representa muchas cosas. Primero, un gran orgullo para México tener una universidad como la Universidad Nacional, gratuita, que le ha enseñado al mundo que es posible dar educación masiva y al mismo tiempo de calidad y de excelencia. Eso es algo que muy pocas instituciones de educación superior en el mundo lo pueden hacer, porque competimos con grandes universidades como Harvard, como Oxford, como Yale, que cobran unas colegiaturas que francamente en México sería impagable y que siguen atadas a la vieja idea de que la educación estaba reservada de manera exclusiva para las élites, para la monarquía, para la aristocracia, para el alto clero. Hoy en Estados Unidos siguen siendo muy pocos estudiantes los que pueden ingresar, los que tienen para pagarla pues no tienen problemas, pero la mayor parte de los estudiantes que no vienen de la aristocracia se pasan la mitad de su vida pagando la escuela, o sea, el crédito para haber estudiado, y la otra mitad para pagar la hipoteca de su casa. O sea, creo que ese es algo que nos diferencia. La universidad le permite a México tener en igualdad de circunstancias a estudiantes que vengan de estratos muy pobres. El 80% de los estudiantes que vienen a la universidad vienen de familias de bajos recursos. La segunda cosa que es importante es que sigue siendo la conciencia crítica de la nación. Aquí se sigue produciendo la mayor parte de la investigación, se sigue atendiendo a 373,000 alumnos y seguimos siendo el gran centro de difusión de la cultura. Así es. Y la otra, pues desde luego que será el lugar en donde se gesta pues los cuadros que habrán de servir a la sociedad mexicana en el futuro con conciencia social y con un verdadero compromiso con la universidad y con el pueblo que hace posible su educación, porque yo les digo a los estudiantes, no es gratis la educación, ¿no? La paga el pueblo de México y los beca para que vengan a aprovechar esta magnífica oportunidad que tienen de estudiar y de poderse superar. Sin duda alguna, querido doctor. Y alineado a este tema es el de la autonomía universitaria. También una construcción histórica, de lucha social, cultural, jurídica. ¿Qué representa hoy este elemento? ¿Es solamente conceptual, normativo o cuál es su impacto en la realidad? Mira, para la Facultad de Derecho la autonomía pues es un orgullo porque de las aulas de la Escuela Nacional de Jurisprudencia salió el movimiento que conquistó la autonomía. Entonces, lo primero que hay que explicar es que la autonomía es una conquista social, no es una dádiva. Es algo que se consiguió con lucha, con esfuerzo, con talento, y que hoy por hoy es el atributo más importante que tiene la universidad para poderse desarrollar. La posibilidad que tenemos de autogobernarnos, de darnos nuestras propias normas, de administrar los cuantiosos recursos que tenemos asignados, que siempre serán importantes pero insuficientes, hay que dejarlo claro, pero que le permite a la universidad tener la garantía de que puede haber libertad de cátedra, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de investigación y la libertad para difundir la cultura que se genera dentro de la propia universidad. Es verdaderamente un atributo que, como dice don Sergio García Ramírez, la autonomía universitaria es el oxígeno que respiramos los universitarios. ¿Y qué le ha dado esta distinción, digamos, a escala internacional? Porque además de la facultad y del liderazgo que ocupa a nivel planetario, también lo sucede con la Universidad Nacional. Está dentro de las 100 mejores universidades del mundo y su liderazgo internacional, pero también interno o nacional, es incuestionable. ¿Cuál es su relación con el resto de las universidades autónomas? Y yo diría también privadas en la República. A ver, es muy importante. La universidad, digamos que es
la hermana mayor, la hermana más antigua quizá, de estas aulas emanaron los profesores que fueron a todas las entidades federativas a tratar de construir la formación de universidades, de consolidar sus posgrados. Sí. Y hay una buena relación que quizá habrá que intensificar, habrá que establecer una red todavía más fuerte con las universidades públicas. En el país habemos 40 instituciones de educación superior que tienen autonomía constitucional. Tenemos que fortalecer esa red, tenemos que seguir manteniendo una buena comunicación con las universidades privadas de excelencia. Habíamos hecho un acuerdo en la Unión Iberoamericana de Universidades que tendríamos que hacer posible que solamente se pudieran llamar aquellas instituciones de educación superior que tuvieran dos características: que tuvieran posgrado y que invirtieran en investigación. Porque hay muchas universidades o muchas instituciones privadas que se dicen universidades que no tienen estos dos elementos, y creo que la característica de universidad hay que darle respetabilidad. Sin embargo, la pandemia interrumpió ese sentido, pero creo que vale la pena que se diga, por ejemplo, que los estudiantes de Derecho, en su mayoría, las universidades públicas y privadas estudian con los libros de los profesores que impartimos clases aquí. Además, otro elemento característico de nuestra querida facultad y de la universidad en términos globales. En efecto, nosotros que hemos transitado por estos pasillos, esto naturalmente con la construcción normativa, conceptual, dogmática, veías también andar en los mismos pasillos a los autores de nuestros cursos, y eso naturalmente te llenaba de una satisfacción y una admiración total que genera identidad. Pues ahora tú ya eres autor de esos cursos y ya eres profesor aquí. Lo que no nos hemos dado cuenta que ahora empezamos a hacer, como se decía en aquel entonces, las vacas sagradas. Pero además el doctor ha sido muy generoso, y aprovecho este momento a propósito de este último comentario. Gran parte de esta estrategia, de esta construcción institucional renovada de la facultad se debe también a que volteó a ver usted a las juventudes, doctor, que volteó a ver a este sector que no muchas veces se voltea a ver, que son los estudiantes, como uno de los activos más importantes de las universidades. Usted ha sido un gran aliado institucional de muchas autoridades del Estado mexicano, pero particularmente estos últimos años, como ustedes saben, hemos construido al menos ya un par de textos donde con la propuesta del doctor se le dio la voz y la pluma a jóvenes universitarias y universitarios de licenciatura, de especializaciones, de maestría y de doctorado. ¿Qué ha representado? Usted, y presentamos esta obra sobre juventudes y combate a la corrupción en la FIL Guadalajara. Yo lo vi, por cierto, muy motivado y muy emotivo. ¿Qué representó ver a esta nueva pléyade de escritores, además egresados o próximos egresados de la facultad? Mire, yo estoy convencido que hay que apoyar a la juventud. Primero, por convicción, porque yo en mi época tuve maestros que me apoyaron, que confiaron en mí. Y segunda, porque es invertirle al futuro. Mira, para poder subir en el ranking, una de las cosas que te miden es la calidad de tu planta académica. Entonces yo hice una oferta, que tú recordarás, en donde dije que el posgrado tendría que ser la cantera de esta licenciatura y que los mejores egresados de la maestría y del doctorado tendrían una invitación del director de la facultad para integrarse a la planta académica. Cosa que me consta. Y eso nos ha permitido tener a muchos jóvenes muy bien capacitados, muy actualizados, que entran a practicar la docencia y que lo hacen con un gran entusiasmo, que lo hacen con un profesionalismo, con una entrega y con un amor. Y cuando además, al paso del tiempo, ven que tenemos de 1,500 profesores, por ejemplo, 400 con doctorado, que 400 doctores en una sola facultad, a veces son más doctores que todos los doctores de las carreras de una universidad privada y con mucho. Y eso demuestra la magnitud y la importancia de una institución. Es decir, tengo 400 profesores con nivel de doctorado dando clase, y luego si a eso le sumamos los de maestrías y los de especialidades, pues desde luego que no tienen más que decir, pues es una institución muy sólida,
muy respetable, y eso es lo que nos ha permitido venir ganando respeto y reconocimiento a nivel internacional. Sí, por supuesto, y como decía usted a propósito de la conducción de esta gran orquesta que es la Facultad de Derecho, pero se debe también al liderazgo, a la claridad y a la inteligencia con que se hace una revisión, o se ha hecho una revisión muy seria, muy crítica sobre los elementos que componen esta gran institución. Y me parece que usted ha identificado perfectamente todas estas variables, con sus claros, con sus oscuros, pero que al final en el horizonte que va a concluir muy pronto ante su segunda administración, encontramos una facultad de derecho renovada en la infraestructura, en sus capacidades institucionales, en su liderazgo internacional, creando una identidad universitaria muy fuerte, muy sólida, doctor. Y a propósito de esto, muchas han sido las aportaciones que ha hecho históricamente la facultad al país, al Estado también, a los gobiernos, al constitucionalismo mismo de nuestra república. ¿Cuál identifica que debe ser ese papel hoy en su relación con los gobiernos? Y me refiero a todo el aparato estatal, al ejecutivo, al legislativo, al judicial y por supuesto a esta pléyade de órganos constitucionalmente autónomos. ¿Cuál es y debe ser el papel de la facultad y de la Universidad Nacional frente a estos actores en el mapa del Estado mexicano? Haber un defensor convencido del orden jurídico nacional y del Estado de Derecho. A veces yo les digo a los maestros y a los amigos que son legisladores que los únicos que verdaderamente les hacemos caso de inmediato somos los profesores de la facultad. Porque en cuanto sale una reforma constitucional o una nueva ley, sí, nosotros tenemos que actualizar nuestros textos, que actualizar nuestros contenidos de las materias, sí, explicar qué decía la ley antes o la constitución antes, decir cuál es el nuevo contenido del texto y más o menos hacer una proyección de lo que pensamos hacia dónde va a conducir la realidad social. A veces lo hacemos nosotros y muchas ocasiones se tiene ahora la idea de que con solamente hacer una reforma constitucional o hacer una ley, ya se resolvió un problema. Y hemos dicho que si hay una reforma o una ley que no viene aparejada de dos cosas, de presupuesto y de políticas públicas, pues es solamente un conglomerado de buenos deseos, porque sí, la realidad social ahí va a seguir. Sí. Pero sin embargo nosotros, que tenemos que enseñar lo que dice el marco jurídico, tenemos que hacerle caso a la reforma inmediatamente y tratarla de explicar y preparar a los jóvenes para cuando salgan al ámbito, en tanto a lo mejor las políticas públicas se crean, que puedan estar preparados para defender el Estado de Derecho. Y creo que esa es la misión más importante que tiene la facultad. Que además viene a reafirmar una serie de contenidos que se han convertido en relaciones muy fuertes y sólidas con el país y con su aparato de gobierno. Y en este mismo sentido, doctor, ¿qué es lo más importante en la Universidad Nacional? Naturalmente, usted ha dimensionado, ha hecho un análisis de sus dimensiones, la docencia, la investigación, la cultura, la difusión, etcétera. Todas son elementos centrales de nuestra universidad. ¿Usted hace este balance horizontal o podemos privilegiar, digamos, alguno de estos apartados en la universidad? A ver, lo más importante para la universidad son las y los alumnos. Podrá haber muchas cosas interesantes, podrá haber muchas cosas, proyectos, pero lo más importante para la universidad, la esencia de la universidad, son las y los alumnos. Sí. Y los alumnos tienen que estar en el centro de la atención de la persona que ocupe la rectoría, porque finalmente tienen la más alta responsabilidad y tienen en sus manos el futuro de tantos jóvenes, de tantas esperanzas, de tantas expectativas. Creo que sin lugar a dudas el alumnado es lo más importante que tiene y que debe de seguir teniendo esta universidad. Y vaya que lo es, porque esas alumnas, esos alumnos, más temprano que tarde se van a convertir o ya son líderes de la República, de la propia universidad, y que justamente a través de este reconocimiento como universitarios aportan y aportan mucho a la nación. Hoy hay muchos elementos que giran en torno al debate universitario.
¿Cuáles diría usted que son sus principales retos actuales, los de la Universidad Nacional? A ver, la universidad tiene que tener como objetivo seguir impartiendo educación de excelencia. Eh, la universidad no puede resolver todo el problema de educación superior en el país. Acabamos de hacer una publicación que demuestra que la inversión pública en educación superior es decreciente con respecto a 2018, por ejemplo, que no se han creado verdaderas instituciones importantes que le den cabida a tantos jóvenes, pero sin embargo la universidad tiene que seguir haciendo lo posible por tratar de atender más alumnos. Estamos creando muchas carreras, pero nos está faltando un poco de difusión y de promoción para que los jóvenes se interesen en esas nuevas carreras. Sí. Seguimos teniendo problemas pues de demasiada solicitud para entrar a las carreras tradicionales. La carrera de licenciado en Derecho sigue siendo la carrera más solicitada de la sociedad a la UNAM. Estamos ya muy encima incluso que medicina, que antes era la que tradicionalmente nos superaba. Y creo que tenemos que estar estudiando esas modalidades. La otra es que quien ocupe la rectoría en el próximo mandato tiene que tener una capacidad muy especial para generar más recursos, para convencer al Congreso, a la Cámara de Diputados, para convencer al gobierno, a la Secretaría de Hacienda, para tener mayores presupuestos, pero también para generar más ingresos extraordinarios. A la universidad creo que le ha hecho falta convocar más a la solidaridad de sus egresados. Cuando uno va a las universidades internacionales importantes, se da uno cuenta que un porcentaje muy importante de su presupuesto y de su riqueza proviene de sus egresados. Y uno dice, si les cobraron tantas colegiaturas, ¿cómo a pesar de ello hacen esas donaciones tan importantes? Y la verdad es porque se sabe explotar el sentido de pertenencia y la gratitud hacia la institución que los formó. Creo que es algo que nos ha hecho falta todavía un poco explorar y tratar de convocar a los egresados para que le regresen un poco a la universidad el enorme tesoro que la universidad les ha legado. Doctor, voy a ser tan claro como tiene que ser. Ya va siendo hora de que en esta universidad, a partir de los logros, la identidad, los triunfos alcanzados, pueda tener un rector abogado. ¿Está de acuerdo en eso? Yo estoy de acuerdo. Mira, desde que el doctor Jorge Carpizo fue rector, y déjame que te platique un poco de eso. Sí. La campaña de Jorge Carpizo nació en la División de Estudios de Posgrado de esta facultad. Ayer que fui al Instituto de Investigaciones Jurídicas, se lo recordé a Diego Valadez, y en ese entonces los jóvenes que estábamos en el posgrado fuimos los impulsores de esa campaña, y desde entonces, desde que Jorge Carpizo fue rector, no ha vuelto a haber un abogado en la rectoría. Nosotros pensamos que en el contexto que está viviendo la universidad, el contexto que hay en México, en donde hay un gran reclamo sobre la falta de respeto al orden jurídico, el Estado de Derecho que a veces se debilita, y que adentro de la universidad los importantes problemas que ha tenido la universidad en los últimos años, casi todos pasan por la necesidad de la aplicación del derecho o de la habilidad en el manejo del derecho con las relaciones con las diversas instancias de poder. Pues hace falta que creo que exista alguien que conozca del marco jurídico, que entienda lo que es el derecho, que entienda lo que es crear una cultura de la legalidad dentro de la universidad misma, crear ciudadanía responsable dentro de la ciudadanía, y desde luego que sea alguien que sepa tomar decisiones valientes, firmes, eficaces, para que una institución tan importante como esta, integrada por 373,000 alumnos, 45,000 profesores, 25,000 trabajadores, que tiene un enorme legado histórico, un patrimonio muy importante, pueda conducirse dentro de los marcos de la legalidad y de la certeza jurídica. Sin duda alguna.
Y se lo digo porque además los méritos están ahí, los resultados también, y la capacidad de conducción también está más que acreditada. Cuando usted participa en este proceso, lo hace porque, además de cumplir con los requisitos estrictamente formales, también se alinea a eso toda una legitimidad creada a partir de estos resultados a escala planetaria. Doctor, ¿cuáles serían sus tres principales acciones de ser electo rector? Las tres, con las que iniciaría un gran proyecto que además, entiendo, replicaría todo un modelo de triunfos y resultados como los dados en la Facultad de Derecho. Bueno, lo primero, decirte que mi participación es producto de un proceso democrático. Sí. Yo antes de inscribirme en el proceso le pedí permiso a mi consejo técnico, o sea, y a mi colegio de profesores de la facultad. Tuve 2 reuniones en donde les planteé la posibilidad y me dijeron que no nada más me lo autorizaban, sino que era mi responsabilidad participar. Y entonces les dije, bueno, si es así, me ayudan. Y en esa reunión me dieron un mandato muy claro. El primer mandato es que de llegar a ser rector sea un defensor de la autonomía universitaria firme, convencido y cuidadoso. Entonces, el primer mandato es que sería un rector que sea un absoluto baluarte de la autonomía universitaria. La segunda, pues en condición de ser director de la facultad y de ser presidente de la Comisión de Legislación, que procure que haya una actualización y una modernización de la legislación universitaria. Y la tercera, pues a lo mejor continuar con el posicionamiento de la universidad a nivel internacional. En mi programa de trabajo que sometí a la Junta de Gobierno dije que si bien es un gran logro y un orgullo estar en el lugar 93, que yo me comprometería a que acabando mi mandato 4 años después, estuviéramos entre las primeras 50. Claro. ¿Y por qué no? Si nosotros de pasar de las 100 o de estar en las 100 y tantas, pasar a la 26 con un programa, ¿por qué no lo podríamos hacer? México es la 13ª economía del mundo. ¿Por qué no podemos, como lo decimos siempre, soñar en grande para tener metas importantes que hay que alcanzar y que cumplir? Pero además sueños que se conviertan y que se han convertido en realidades. Es decir, usted de manera muy clara ha alineado las expectativas con la realidad. Y para nosotros como la comunidad universitaria de esta facultad, nos llena de mucha satisfacción estos resultados hoy en día y lo que puede resultar de una conducción tan acertada como esta, pero ya a escala de rectoría. Sin duda alguna, son muchas las capacidades que tiene la universidad para lograr estos resultados, pero me parece que como se hizo en esta conducción de la orquesta en la facultad, también hace falta una conducción contundente en la rectoría o aún más contundente para lograr estar dentro de las primeras 50 universidades del mundo y seguramente se logrará de llegar a ser usted electo. Otro tema que también me gustaría visibilizar, doctor, en esta charla, es que a lo largo de estas semanas es un hecho muy notorio, muy público para nuestra comunidad y les invito, por supuesto, a que lo puedan comprobar. Hay manifestaciones espontáneas, muy legítimas, muy, digamos, auténticas de la comunidad en su apoyo, tanto en lo material, cuando yo lo he visto en los pasillos o en la entrada, esta aglomeración de estudiantes, de profesores, que a mí me ha parecido un hecho inédito. Insisto, con los pocos o los muchos años que llevo a estar en la universidad, más de 25 ya desde que ingresé al bachillerato. Doctor, pero además su apoyo en las redes digitales, en las redes sociales, ¿cómo lo han logrado? Mira, Julio, yo soy un director que camina a su facultad todos los días. Bueno, para empezar, cuando los jóvenes ingresan a esta facultad les hago una gran bienvenida. Claro. Y desde el primer día que van a entrar conocen a su director. Y los invito a que vengan a este gran evento en el que tú me has acompañado. En donde vienen con sus padres de familia, donde hacemos un concierto, donde viene un gran egresado. Han venido 4 presidentes de la Suprema Corte que han estudiado aquí a darles un discurso, a decirles, así como están ustedes, hace 40 años yo entré a esta facultad. Eso es importante. La otra, pues porque
no hago otra cosa en mi vida más que estar compenetrado de procurar ser un buen educador y procurar estar al frente del timón y estar atento a cualquier detalle, a cualquier problema. Sí. Y la otra, a que reconocen pues que ha habido muchas cosas que se han logrado y a que pedí permiso a la comunidad para participar. Entonces la comunidad está muy contenta, primera, de que haya un abogado que esté participando. Y hoy digo, quien está participando para ser rector no es Raúl Contreras, es el director de la facultad. Y quienes están manejando esa campaña es la comunidad de la facultad, los maestros y los alumnos y los trabajadores. Y esa es una diferencia que creo que hay que señalar y que hay que distinguir, de la cual me siento muy orgulloso, ¿eh? Sí, bueno, lo comparto con nuestra audiencia porque esta espontaneidad, esta identidad de la comunidad universitaria es inédita. Y eso se logra, más allá de todo lo que hemos conversado, por el ejemplo. Yo siempre he pensado, y se lo he dicho al doctor Contreras en público y en privado, que la facultad volvió a ocupar el sitial que nunca debió haber dejado. Y eso, un gran liderazgo, un gran trabajo de coordinación y de mucha cercanía, de mucho contacto con la comunidad. Y con todas estas variables, doctor, hacia el futuro de la Universidad Nacional en términos globales, ¿qué usted esperaría de la Universidad Nacional frente a los principales retos del país? Mira, la Universidad Nacional es una institución del Estado mexicano. ¿Sí? Eso hay que entenderlo. Quien ocupe la rectoría tendrá que ser muy cuidadoso en llevar una buena relación de coordinación armónica con los tres poderes, con los órganos constitucionales autónomos y con los tres niveles de gobierno, porque necesitamos tener muy buena interlocución con la jefatura de gobierno, con las alcaldías o con los gobernadores y los presidentes municipales de las entidades foráneas. Y eso, desde luego, que también te indica que tenemos una reciprocidad con el gobierno en el sentido de generar conocimiento, generar investigación y generar propuestas que puedan ayudar al mejor gobierno y a la mejor conducción del país. En el gobierno, en los gobernantes, estará la decisión de si lo aceptan, pero la universidad tendrá siempre que estar ligada a tratar de estudiar los grandes problemas nacionales y a tratar de ofrecer soluciones a los grandes problemas nacionales. Creo que ese es un compromiso que se tiene que tener. La universidad no es simplemente una entidad que se tiene que dedicar a investigar y estudiar lo que se le ocurra, sino también respetando la libertad de cátedra, la libertad de investigación, también tener líneas de trabajo, líneas de investigación que estén enfocadas al estudio de los grandes problemas nacionales. En la medida que la universidad esté comprometida con la solución de los problemas nacionales, la sociedad tendrá mucho más gusto, mucho más reconocimiento hacia el papel de la universidad. Y comparto sin duda alguna lo que nos ha señalado porque es parte de las claves de los procesos exitosos. Darle a esta gran sociedad, una sociedad tan rica, tan plural, tan diversa, tan heterogénea, ¿no? Con valores, expectativas, principios tan diversos, con los que la universidad ha mostrado en su andar que tiene la capacidad de convivir y de dar resultados, de integrar, de convertirse en esto que es nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de la Nación, donde puede convivir con este gran mosaico que representa la República Mexicana, doctor. Y esas respuestas contundentes nos hacen falta tanto como universitarios como sociedad. Y me parece que todos ven y asimilan y comparten este tipo de resultados en todas sus variables. Y quiero hacerle una pregunta a propósito de una exigencia social permanente que es reflejo, además de los tiempos en los que vivimos, tiempos de cambio, de evolución, de transformación social y constitucional. ¿Cómo se ha combatido, cómo se debe combatir y cómo se combatirá la violencia de género en la Universidad Nacional? Mira, primero conviene que digamos
una pequeña cápsula. Hasta antes del siglo XX, la educación estaba reservada, como ya lo habíamos dicho, para las élites. Sí. A partir de que se hace la educación un derecho social y se obliga al Estado a impartirla a todos, empezaron a poder educarse los jóvenes provenientes de familias de escasos recursos, pero algo muy importante, las mujeres. Gracias a que las mujeres empezaron a educarse y gracias a que empezaron a entrar a las universidades, pudieron conquistar sus derechos. No se los otorgaron de manera graciosa, lo han conquistado. Así es. Las mujeres votaron en este país por primera vez para presidente de la República en 1958. De ahí a los tiempos anteriores de la humanidad, las mujeres no habían tenido derechos políticos. Entonces tenemos que ir muy rápido en tratar de generar igualdad. Sí. Y una de esas cosas es entender que la sociedad va a cambiar no solamente con elementos coercitivos o no con elementos coercitivos, sino con cambios culturales. Esta tiene que ser una institución que haga el cambio cultural, que enseñe a los jóvenes a no tener en sus costumbres ningún grado de violencia entre las mujeres, ninguna discriminación, ninguna agresión, sino que aprendan a respetarlas. Y es muy sencillo, podremos decir hoy, la mayor parte del alumnado de la Facultad de Derecho son mujeres, son mayoría. Pero lo que estamos nosotros haciendo es un gran proceso cultural. Yo siempre he dicho que quien tiene acceso a la educación entiende el mundo. Claro. Pero quien tiene acceso a la educación superior puede cambiar al mundo. Claro. Nosotros tenemos que cambiar al mundo y mientras tenemos que tomar medidas, acciones positivas muy fuertes, muy vigorosas, que sancionen cualquier conducta que salga de estos parámetros culturales y que agreda o que transgreda los derechos de una mujer. Muchas gracias, doctor. Pues este tipo de respuestas contundentes, con la seriedad y la inteligencia que usted ha planteado, son más que necesarias en una república como la nuestra y la universidad más importante de Iberoamérica, una de las 100 mejores de todo el mundo. Doctor, ha sido una charla maravillosa. Nos estamos acercando al cierre. Yo podría seguir conversando con usted mucho, pero me gustaría que nos enviara, porque además me han anunciado que está siendo altamente visto este programa, que por cierto es en vivo. Saludo a todas y todos los que nos están siguiendo a través de la red digital de Foro Jurídico. Muchas gracias por estar en este espacio. A esta que es su audiencia, a la comunidad universitaria y a la República, doctor, un mensaje de cierre con relación a esta gran charla que hemos tenido. Pues decirle a todos los que nos ven que se sientan muy orgullosos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una gran institución que ha creado el pueblo de México y que siempre será un orgullo para México porque los universitarios estamos convencidos de que al trabajar por su grandeza, también trabajamos para que el pueblo de México pueda tener un mejor futuro. Esta universidad va a trabajar para crear ese derecho humano al futuro, para que las futuras generaciones, no solamente las que estamos ahora en la universidad, puedan tener acceso a una universidad todavía mejor en el futuro. Pues muchas gracias, querido doctor, por esta gran oportunidad que nos ha brindado para Foro Jurídico. Que sea muy exitoso el proceso que está en ciernes y en construcción y que pronto tendremos resultados. Ojalá que nuestro próximo encuentro en una entrevista ya no salude al señor director, sino al señor rector. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a todas y todos los que nos siguieron a través de la red digital. Un saludo a nuestro querido director general, el doctor Elías Huerta Pichas, por darnos esta oportunidad. Y como siempre digo, hoy particularmente a nuestro querido invitado, que la vida reparta suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta es su casa. Gracias, doctor.